Estos son pterosaurios, y pese a que los descubrimos 50 años antes que los dinosaurios, no sabemos cómo era el ancestro de todo este linaje. He leído los papers más recientes con las hipótesis más actualizadas sobre el origen de estos reptiles, para poder responder a la pregunta ¿cómo fue el ancestro de todos los pterosaurios? Y he llegado a una conclusión, que actualmente solo hay una pequeña y opaca ventana a cómo podrían haber lucido los ancestros de estos reptiles. Necesito que me acompañes a aventurarnos, que recorramos millones de años a través de las épocas, con un objetivo, definir qué es un pterosaurio, para poder encontrar al culpable de que el cielo mesozoico se llenase de grandes lagartos alados. Y no hay mejor punto de partida que... Tranquilos que no vengo a contaros por 24ª vez la historia del meteorito, pero sí que necesitaba que nos acercásemos lo máximo antes de la catástrofe. Cuando tú le pides a una persona que se imagine a un pterosaurio, va a imaginar esto: pterosaurios pterodactiloides, con características claras como un diámetro alar grande, cola corta, cabeza de gran tamaño y cuello largo, y dientes muy pequeños dentro de un pico bien desarrollado. Este es el plan anatómico que encontramos durante el Cretácico, pero no ha sido el único, ya que los pterosaurios existieron como grupo durante más de 150 millones de años, por lo que es lógico que su forma derivase tanto desde su origen hasta su extinción. Justo antes del impacto del meteorito tan solo quedaban dos linajes de pterosaurios: los nictosáuridos y los famosos azdárquidos, como el Quetzalcoatlus, que destacaron por la gran variedad de morfología que desarrollaron en sus crestas y por el gigantismo. Pero la variedad de linaje era muchísimo mayor durante el Cretácico temprano. Aquí es donde podemos decir que está el esplendor de este grupo, con pterosaurios pescadores, insectívoros, carnívoros, frugívoros y hasta incluso filtradores. Toda una gama de reptiles voladores que compartían terreno a lo largo de todo el globo con sus primos los dinosaurios. Los pterosaurios no son dinosaurios, pero sí que tienen un ancestro común relativamente cercano. Para saber cómo era el ancestro de los pterosaurios, los paleontólogos analizan las especies derivadas de la divergencia de ambos linajes, en lo que hoy se conoce como los clados pterosauromorfa y dinosauromorfa. Hace 150 millones de años, un animal no más grande que una gaviota sobrevolaba lagunas poco profundas en lo que hoy es Baviera. Tenía un dedo desproporcionalmente largo en cada mano, que sostenía finas alas de piel y largas mandíbulas dentadas, perfectamente adaptadas para atrapar calamares y peces en las cálidas aguas. Probablemente nuestro animal estaba haciendo precisamente eso antes de su muerte prematura. Por alguna razón, la criatura se estrelló contra el agua y se hundió en sus profundidades anóxicas, donde finalmente quedó sepultada bajo capas de cal. Los restos de este animal constituyen lo que hoy en día se conoce como el holotipo de Pterodactylus, el primer fósil descubierto de un pterosaurio, perteneciente a la era más famosa de la historia. Este primer fósil sirvió para definir las características de este gran grupo de reptiles voladores. Un pterosaurio es un reptil volador con 4 dedos, uno de ellos elongado para formar la base de la estructura de un ala membranosa. Posee un hueso exclusivo llamado pteroide que unía otra membrana desde la muñeca hasta el torso, y además poseía un esqueleto ultraligero, hueco y muy fino, algunos tanto como el papel. Esta es una buena descripción de lo que es un pterosaurio, y es suficientemente genérica como para incluir animales tan distintos como pueden ser Quetzalcoatlus o Pterodactylus, y también como pueden ser Rhamphorhynchus y Dimorphodon, que como podéis ver tenían un aspecto muy distinto a los pterodactiloides, y sospechosamente muy parecidos entre ellos. Este es el plan anatómico que se conoce como Rhamphorhynchoideos, y sería la condición primitiva de los pterosaurios. Ningún pterosaurio de este tipo de plan morfológico llegaría a vivir el impacto del meteorito, porque tuvieron su propia extinción personal en la transición del Jurásico al Cretácico. Cada vez más registro fósil nos está otorgando más información sobre lo que pudo pasar con este grupo, y cómo se dio la transición de un plan anatómico a otro. Fósiles como Darwinopterus, que presenta lo que se conoce como características en mosaico, son taxones que conservan características de Rhamphorhynchoideos en combinación con anatomía pterodactiloidea. Estamos ahora mismo en una época en la que los protagonistas de nuestros cielos eran mucho más discretos, con tamaños más pequeños, pero no por ello menos variados. Fue en el Jurásico en el que los pterosaurios alcanzaron la distribución cosmopolita, estando presentes en todos los continentes mucho antes que los dinosaurios. Si todos los documentales se obcecan con decirte que los dinosaurios conquistaron el mundo, para mí los pterosaurios hicieron algo mucho más inteligente, que es explotar uno de los nichos que no estaba explotado, el de ser los primeros vertebrados voladores de la historia. Y el vuelo lo remontan mucho antes del Jurásico.
En esta época no solo encontramos las formas más primitivas de los pterosaurios, sino que también nos damos de bruces con la cruda realidad de la investigación sobre la evolución de este grupo. Veréis, realmente existen muchos candidatos a ser el pterosaurio más antiguo descubierto hasta el momento, ya que encontramos en muchos yacimientos que datan de la misma época varias especies distintas. Pero para muchos autores este título está adjudicado para Perondactylus, un pequeño pterosaurio que vivió hace más de 220 millones de años, con una cola larga, alas cortas y una ristra de dientes heterodontos como características basales o primitivas. Sin embargo, hay un problema. Este animal, pese a ser uno de los pterosaurios más antiguos, ya tiene un ala bien formada para el vuelo sostenido, así que tenemos que retroceder más en el tiempo, y si retrocedemos más en el tiempo, encontramos un hueco vacío. Con los pterosaurios el proceso de fosilización es muy cruel. Aquellos fósiles de individuos que realmente estén bien conservados los encontramos en yacimientos de conservación excepcional, lo que sesga muchísimo la información que podemos tener de este grupo. Durante el Triásico, concretamente después del evento pluvial del Carniense, los reptiles radiaron en decenas de linajes, uno de ellos fueron los pterosaurios. Y ahora mismo estamos en blanco con especies que sean la transición entre los pterosauromorfos y los pterosaurios propiamente dichos, lo que obliga a los científicos a retroceder muchísimo más en el tiempo hasta encontrar al animal más relacionado con los pterosaurios que no sea un pterosaurio. A lo largo de los años nuestra comprensión de la filogenia de este grupo ha cambiado muchísimo, y el título del relativo más cercano a todos los pterosaurios ha ido sucediéndose estudio tras estudio, hasta día de hoy, donde el candidato más reciente apareció en 2023. Con nombre y apellidos, Menetoraptor gasenae. Los lagerpétidos son un clado de reptiles que a lo largo de los últimos años se han convertido en el grupo hermano de los pterosaurios, dentro del clado Pterosauromorpha, que serían como los primos de los dinosaurios dicho de forma metafórica. Eran reptiles bípedos con diferentes ecologías, desde arborícolas a corredores. No obstante, los estudios más recientes son contundentes. Los lagerpétidos no son un grupo monofilético, pese a estar muy relacionados con los pterosaurios. Por lo tanto, estaríamos hablando de que el ancestro de todos los lagerpétidos no es un relativo del ancestro de los pterosaurios, sino que también es ancestro de todos los pterosaurios, convirtiendo a los lagerpétidos en la forma primitiva de los pterosauromorfos y definiendo los límites del intervalo de conocimiento que nos falta. Todas aquellas formas intermedias desde el pequeño Venetoraptor hasta el primer pterosaurio. Básicamente, la comunidad científica está a la espera de encontrar al Archaeopteryx de los pterosaurios, que sería un pterosauromorfo con características intermedias, tanto adaptaciones para el vuelo como adaptaciones para el medio terrestre. Ahora bien, ¿qué características ya comparten entre sí ambos grupos? Pues lo más sorprendente es que, aunque no volaban, los lagerpétidos ya tenían adaptaciones realmente determinantes para el vuelo. Un ejemplo son los flóculos superdesarrollados, una zona del cerebro que permite procesar la información súper rápido, para estabilizar la visión durante el movimiento. También unos oídos internos conformados por canales gigantes que le daban un sentido del equilibrio extraordinario. Y finalmente, e incluso más importante, un sistema de sacos aéreos, conectados a los pulmones que llegaban a invadir sus vértebras, volviéndolos ultraligeros y pudiendo absorber el oxígeno eficientemente. Este conjunto de adaptaciones esqueléticas, neuronales y respiratorias surgieron mucho antes de la capacidad de vuelo, pero son determinantes para que esta sea una ruta adaptativa viable. Sin estas características en las formas troncales de los pterosauromorfos, es muy posible de que la capacidad de vuelo hubiese aparecido mucho más tarde en la evolución. Es posible que los taxones con un plan anatómico transitorio apareciesen y se extinguiesen rápidamente después del evento radiativo del Triásico, lo que explicaría por qué podemos encontrar lagerpétidos y pterosaurios a finales del Triásico conviviendo, al menos hasta donde yo sé, temporalmente. Para resumir todo este embrollo de forma lineal. Hace 260 millones de años surgieron los pterosauromorfos, cuyas formas primitivas son los lagerpétidos, reptiles corredores y arborícolas que presentaban numerosas adaptaciones neuronales, respiratorias y esqueléticas, todas ellas determinantes para una locomoción ágil y veloz. La sucesión de las diferentes especies de estos reptiles ve un salto abrupto por falta de registro fósil, desde Venetoraptor hasta el primer pterosaurio. Sabemos que los eventos climáticos del Triásico permitieron una radiación en los diferentes grupos de reptiles en unos pocos millones de años, acabando en la aparición de los primeros pterosaurios, a partir de un grupo de pterosauromorfos con morfología transitoria que hasta el momento es desconocida. El primer plan anatómico de los pterosaurios se conoce como Rhamphorhynchoideos, y este se expandió por todo el mundo durante el Triásico y el Jurásico.
Un nuevo plan anatómico divergió hasta dar lugar a los pterodactiloideos durante el Jurásico. Este sí que sobrevivió a la desconocida extinción que borró del mapa a los ranforrincoides, y fueron precisamente estas formas pterodactiloideas las que evolucionarían hasta dar la gran variedad de pterosaurios que, por desgracia, vivieron la extinción de todo su linaje tras el impacto de Chicxulub.